Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan José Pérez, yo soy monitor académico de la UOC de Derecho Público y en este nuevo video de formas de actividad de la administración seguiremos hablando del contrato estatal. Estamos hablando de los principios y estamos desarrollando el principio de legalidad. En el video anterior yo les hablé sobre un requisito de validez que es el procedimiento. Y dentro del procedimiento nos referimos única y exclusivamente a las etapas, especialmente a la etapa precontractual. En este caso entonces hablaremos de la ejecución del contrato estatal y nos referiremos a los requisitos de eficacia. Entonces los requisitos de eficacia obviamente son imperativos para la ejecución contractual dentro de la etapa contractual, es decir, estamos en esta etapa. Los requisitos de eficacia son entonces, primero, la publicidad. Y la publicidad es la obligación legal y contractual de dar a conocer los documentos precontractuales y el contrato estatal en el sistema electrónico de la contratación pública, en el SECOP. Pero además existen otros requisitos de ejecución. Esos otros requisitos de ejecución son tres. El primero es estar a paz y salvo con los aportes parafiscales y de la seguridad social. Es decir, que el contratista tiene que pagar la seguridad social de sus trabajadores y además tiene que hacer los aportes de ley parafiscales. También el segundo requisito es el certificado de registro presupuestal, que se le ha denominado comúnmente LRP, registro presupuestal LRP. Este normalmente es expedido por el tesorero de la entidad y es la afectación actualizada del patrimonio del órgano público encaminada a la ejecución del objeto contractual. O sea que no es más que la destinación presupuestal como tal. Lo que sucede es que el registro presupuestal requiere previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, que se da en donde, en la planeación económica, es decir, cuando hablamos del principio de economía y también en el video anterior nos referimos a él de manera muy corta, pero entonces aquí en los estudios previos, en la parte de factibilidad económica, ahí tenemos que tener ese certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, ese certificado de disponibilidad presupuestal lo que hace es mostrar el presupuesto inicial del órgano público, el que tiene a hoy y con el que puede contratar. Entonces, habían quienes decían que ese CDP, es decir, el certificado de disponibilidad presupuestal, era un requisito de perfeccionamiento. Pero esto no es cierto y eso incluso lo desmintió el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que eso no era un requisito de perfeccionamiento porque este requisito de perfeccionamiento es el acuerdo de voluntades elevado a escrito. Y ellos decían que era un requisito para el perfeccionamiento porque el artículo 71 del decreto 111 de 1996 establece que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender dichos gastos. Pero como ya sabemos, el Consejo de Estado dijo que eso no era cierto. Entonces, esa parte de la doctrina dijo entonces eso es un requisito de ejecución, un requisito de eficacia, y entonces eso no es cierto. Entonces dicen eso es un requisito de eficacia porque es que usted requiere del CDP, es decir, del certificado de disponibilidad presupuestal para hacer el registro presupuestal, es decir, para el RP. Pero es que el requisito de ejecución, es decir, de eficacia, es el certificado de registro presupuestal, el RP. Entonces también se equivocan ahí, porque la ley no dice que el certificado de disponibilidad presupuestal es un requisito de ejecución, sino que lo es el certificado de registro presupuestal, solamente que en la vida práctica se requiere de uno para poder realizar el otro. Entonces, acá lo ideal es que el certificado de disponibilidad presupuestal esté antes de firmar el contrato por la debida planeación del objeto contractual, porque eso hace parte por allá del principio de economía en la planeación, y que el registro presupuestal tiene que tener al menos la fecha del acta de inicio, que ya hablaremos sobre ella. Puesto que ya si es posterior a esa acta de inicio, hay responsabilidad disciplinaria. Entonces, en últimas, lo que busca
el CDP y el RP es que no hayan dos apropiaciones, es decir, que no se ejecuten dos contratos con una misma destinación, es decir, con una misma apropiación, es decir, que con un mismo dinero no se celebren dos contratos, porque antes aquí en Colombia se acostumbraba entonces que destinaban un mismo dinero para hacer dos contratos y luego entonces tanto el uno como el otro, como había falta de recursos, pues no se podía entonces terminar ninguno. Y aquí también tenemos que decir que puede existir entonces certificado de disponibilidad presupuestal de vigencias futuras, pero no puede haber registro presupuestal de vigencias futuras. Y por eso, entonces, aquí ya tiene coherencia esto, y es que si el contrato compromete vigencias futuras, se requiere la autorización de la corporación pública correspondiente. Es decir, que la finalidad de esa autorización es que se corrobore que se van a tener o se va a contar con esos recursos, porque es que son vigencias futuras. Todavía no sabemos si se van a destinar para esto. Y el tercer requisito es la garantía única de cumplimiento, frente a la cual ya hablamos, que es la garantía contractual por excelencia y que no se requiere solamente aportarla, sino que además se requiere que se la aprueben. Entonces, esa vigencia de esa garantía es de mínimo 5 años posteriores a la entrega a satisfacción. Y también se le puede pedir pues, la garantía de responsabilidad civil extracontractual, frente a la cual también ya hablamos un poquito. Cuando se cumplen todos estos requisitos, es decir, la publicidad y los tres requisitos adicionales de ejecución, se expide el acta de inicio y esa acta de inicio marca el inicio de la ejecución del contrato. O sea que tiene dos funciones. El primero es dar fe de que se cumplieron los requisitos de ejecución y el segundo es dar inicio al plazo de ejecución. Entonces, en el plazo de ejecución, el contratista va a ejecutar, por eso es la etapa de ejecución, el objeto contractual. Entonces, ahí el contratista se encarga de pavimentar la obra, de construir el edificio, de prestar el servicio, de entregar el suministro. Esa es la ejecución del contrato. Pero entonces, podríamos cortar el video aquí y decir, listo, ya se acabó la ejecución. Pero es que la administración también puede actuar en la ejecución a través de actos administrativos contractuales. Y estos guardan un nexo causal con la existencia del contrato estatal, es decir, no son separables, porque hacen parte aquí de la etapa contractual y no son separables del contrato estatal. Estos actos contractuales son los que declaran potestades exorbitantes, los que declaran sanciones económicas unilaterales, el de liquidación unilateral, que en realidad es una potestad exorbitante, y el de los siniestros, que pueden ser siniestros ordinarios, extraordinarios, contractuales y extracontractuales. Entonces hablaremos en este caso de cada uno de ellos. Estos actos se pueden controlar vía administrativa a través de los autocontroles, es decir, los recursos administrativos y la revocatoria directa. Pero sabemos que en materia administrativa, administrativa contractual, el único recurso que procede por principio de economía es el recurso de reposición. Pero además, esos actos también se pueden cuestionar vía contencioso administrativa a través del medio de control de controversias contractuales. Entonces hablemos acá de las potestades exorbitantes. Como se anotó pues en su momento de manera muy vaga, son una forma que tiene la administración de realizar el control del objeto contractual. Y en ese orden de ideas solo son controlables los contratos en los que las potestades exorbitantes son un elemento natural o accidental, porque en los demás están proscritos. Entonces, para el efecto, pueden dirigirse a el video sobre principios cuando hablamos del principio de responsabilidad. Y ahí dijimos entonces cómo se realiza ese control y la vigilancia. Entonces, solo son controlables los contratos que tengan por objeto un monopolio estatal, los contratos de prestación de servicios públicos, los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado, los contratos de obra y accidentalmente lo serán los contratos de suministro, los contratos de prestación de servicios. Las potestades exorbitantes son propias del derecho público, pero también se pueden ejercer en un régimen excepcional.
Pero para que se puedan ejercer ahí en ese régimen excepcional debe existir una norma jurídica expresa que lo autorice. Entonces, ¿cómo vamos a definir a esos, cómo podemos definir a estas potestades exorbitantes? Los podemos definir como medios para controlar el objeto de los contratos estatales que implican la posibilidad que tiene la administración de configurar situaciones jurídicas unilaterales relacionadas con la interpretación, modificación o terminación de los contratos, teniendo que ser estas naturales o accidentales. Entonces, ya sabemos que estas potestades exorbitantes son una facultad unilateral de la administración, pero esa facultad es limitada, es decir, no es ilimitada porque la administración no puede hacer lo que quiera y está limitada de manera temporal, es decir, que solamente se podrán hacer desde la existencia y durante lo que dure la ejecución, es decir, que aquí en esta etapa contractual se hacen, es decir, después de esta ejecución del contrato, no se puede, después de la ejecución del contrato, ya no se puede hacer uso de ellas, hay incompetencia. ¿Por qué? Una incompetencia temporal, es decir, que en la etapa postcontractual, estos no son actos postcontractuales, como afirma una parte de la doctrina, dice es que los actos administrativos que tienen por objeto las potestades exorbitantes son actos administrativos unilaterales, pero eso es falso porque son actos administrativos que solamente se pueden durante la etapa de ejecución, es decir, durante la etapa contractual. Además, tiene otro límite que es la proporcionalidad, y eso quiere decir que son la última ratio, es decir, el último medio, y es con el objeto de preservar la ejecución contractual porque, como dijimos, el contrato estatal tiene un fin teleológico y es el interés general. Entonces, con la ejecución se busca garantizar intereses generales y por eso entonces debemos dejar para último esas potestades exorbitantes. Además, tiene que asegurarse el debido proceso y por eso entonces se debe garantizar e intentar previamente un mecanismo alternativo de solución de conflictos y solo cuando no se llegue a un arreglo a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos se debe utilizar las potestades exorbitantes. También están sometidas a un principio de legalidad, porque ya dijimos, solamente se pueden en los contratos en las que sean accidentales o naturales, sean del régimen general o excepcional. Y además están sujetas a control en la vía administrativa a través del recurso de reposición o por solicitud de revocatoria directa y vía jurisdicción a través de la controversia contractual con las causales de nulidad de los actos administrativos, que eso ya lo dijimos. Entonces, esas facultades de control, es decir, esas potestades exorbitantes, son la interpretación unilateral del contrato que está definida en el artículo 15 de la Ley 80 de 1993. Y es la potestad que tiene la administración de configurar el sentido y alcance de cláusulas contractuales que sean dudosas. La modificación unilateral del contrato, otra forma, está en el artículo 16. Y es la potestad que tiene la administración de reformar cláusulas contractuales, siempre que no se altere más del 20% del precio inicialmente pactado. Ese límite está en el artículo 40 de la Ley 80. El contratista puede entonces renunciar cuando la modificación abarque más del 20% del valor inicialmente pactado. O sea que se pueden distinguir dos tipos de modificación, que ya los habíamos mencionado. La primera, la modificación bilateral aquí, que dijimos que era una transacción contractual y que el límite es el 50% del valor inicial del objeto contractual. Pero además también está la modificación unilateral, que es una potestad de la administración y el límite es del 20% del valor inicial del objeto contractual. O sea que la administración, si el contratista dice que no quiere acceder a ninguna modificación, entonces podrá intentar la modificación unilateral, pero solo hasta el 20%, porque si es del 50%, entonces que teníamos 100 kilómetros para pavimentar y la administración dice quiero que me pavimente 150 y el contratista dice no voy a pavimentar más con esos ingresos, eso es muy costoso, eso aumenta mucho el plazo, no. Y entonces la administración, a través de un acto administrativo,
puede decir que se pavimenten solo hasta 120, es decir, a través de un acto administrativo que hace ejercicio de esa potestad exorbitante. Y además otra forma de ejercer esta potestad es a través de la terminación unilateral del contrato. Y esta es la potestad que tiene la administración de romper el vínculo contractual por cualquiera de las siguientes causales que están en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y son necesidades del servicio de orden público, inexistencia del contratista, ya sea por muerte cuando es persona natural o por disolución cuando es persona jurídica o por incapacidad física, por embargo del contratista, por declaración de insolvencia del contratista o concurso de acreedores, por la cesación de pagos, por que se configura una causal de nulidad absoluta del contrato, de acuerdo pues con el artículo 44 de la Ley 80. O sea que si se configura una causal de nulidad absoluta, el contrato no se puede revocar, sino que se debe terminar unilateralmente. Y también hay una muy particular, una forma de terminación unilateral que es muy particular, que tiene un nombre técnico y se denomina declaratoria de caducidad y es el incumplimiento grave e injustificado del contrato estatal. Este implica la imposición de una sanción que es la inhabilidad por 5 años para contratar con el Estado, además del cobro de la cláusula penal, y si pues esta cláusula penal no es suficiente, se puede perseguir la indemnización de perjuicios ante la jurisdicción. Adicionalmente, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento contractual. Aquí tenemos que decir una cosa, una aclaración, y es que el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece la obligación de los contratistas de no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen al margen de la ley, de tal manera que si se presentan hechos, de estos hechos pues al margen de la ley, los contratistas deben informar inmediatamente a la administración y a las autoridades competentes, y si no lo hacen, o celebran pactos o acuerdos prohibidos con estos grupos al margen de la ley, al contratista tiene una sanción y es que se le declara la caducidad. Es decir, eso equivale a un incumplimiento grave. Entonces, por ejemplo, un contratista es amenazado por un grupo al margen de la ley y le dicen, vea, si usted no consigna la suma de 500 millones en una semana, o si usted le indica esto que le estamos diciendo a cualquier autoridad, le vamos a incendiar la empresa y además le vamos a asesinar a toda su familia. Entonces el contratista está muy asustado porque pues o le digo a las autoridades si me matan a mi familia o pago 500 millones de pesos. Entonces él dice, no, yo mejor pago 500 millones de pesos. Y la administración se da cuenta. ¿Qué va a pasar? Le van a declarar la caducidad del contrato. Y ya otra forma de potestad exorbitante es la liquidación unilateral, frente a la cual ya nos habíamos referido, que esta tiene un límite temporal, que es de 2 meses contados a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral. Y puede suceder entonces que la administración liquide o no. Ya dijimos que si lo liquida, entonces, si no lo liquida, entonces se puede demandar ante la jurisdicción la liquidación. Pero acá entonces el término de caducidad va a depender entonces si lo liquida o no, porque si lo liquida, la caducidad comienza a contarlo desde que se extinga el vínculo. Y si no lo liquida, se comienza a contar a partir del vencimiento de ese término de los 2 meses, que es el plazo de liquidación unilateral. Muy bien. Además aquí también en la ejecución, es decir, en la etapa contractual, puede aplicarse sanciones unilaterales, es decir, esas sanciones unilaterales son otras formas de actos administrativos contractuales y son potestades sancionatorias que tiene la administración y que se fundamentan en el incumplimiento del contratista. Y son dos, la multa unilateral y la cláusula penal. Frente a la primera, es decir, frente a la multa unilateral, digamos que es un apremio al contratista para que cumpla el contrato, es decir, su finalidad es conminar al contratista para que cumpla. Y si cumple, ya no se le puede hacer efectiva ni aún proporcionalmente. Y la cláusula penal tiene como finalidad indemnizar los perjuicios de forma anticipada, de tal manera que también está fundamentada en el incumplimiento. Pero aquí se incumple y cumple tarde,
se le puede hacer efectiva proporcionalmente. Es decir, esto no tiene como finalidad que el contratista cumpla, no, es que generó unos perjuicios a la administración, ya estaban tasados y por lo tanto se le hace efectiva mediante un acto administrativo contractual que hace efectiva la cláusula penal. Estas potestades sancionatorias tienen que estar pactadas en el contrato, es decir, no es que la administración salga de la nada, no, eso tiene que estar en una cláusula establecida. Pero estas potestades sancionatorias no están consagradas en el artículo 14 de la ley 80 como una potestad exorbitante. Entonces hay parte de la doctrina que afirma que son potestades exorbitantes y hay parte de la doctrina que afirma que no son potestades exorbitantes y hay quienes les llaman cláusulas excepcionales porque no son exorbitantes ya que no son una aplicación exclusiva del derecho público, pero que son excepcionales en la medida de que, aunque están en el derecho privado, aquí la administración la puede hacer efectiva de manera unilateral y sin necesidad de acudir a la jurisdicción como requieren los particulares. Pero además de que estas tienen que estar pactadas, también están sometidas a un debido proceso. Ese debido proceso está en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 y en el artículo 17 de la ley 1150. Entonces digamos que la caducidad, la multa y la cláusula penal, todos tres tienen algo en común, y es que se fundamentan en el incumplimiento del contratista y además que todos son formas de concretar o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento del objeto contractual, porque al declararse la caducidad, la multa unilateral o la cláusula penal, pues ese acto administrativo es constitutivo del siniestro de incumplimiento contractual. Muy bien, entonces digamos aquí que frente a esta multa a muchos estudiantes les genera mucha dificultad de elegir el medio de control pues para controlar lo que ocurre acá. Entonces supongamos pues que la administración celebra un contrato de suministro de 1000 traperos con el contratista Traperos SAS y pactan que en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva una multa por parte de la administración. Entonces llega la fecha de la entrega y el contratista solo entrega 800 trapeadoras. Entonces la administración dice, no, aquí hay un incumplimiento porque le faltaron todavía 200 trapeadoras de las 1000 que tenía que entregar. Entonces se expide el acto administrativo mediante el cual hace efectiva la multa unilateral y el contratista ante esta situación entrega las 200 trapeadoras restantes. Es decir, no, yo no me voy a ganar esa multa, dice el contratista. Entonces la finalidad de la multa es culminarlo a que cumpla, ya cumplió. ¿Sí o no? Ya cumplió. Entonces la administración no debe hacerle efectiva esa multa. Entonces la administración, ¿qué debería hacer ahí? Revocar ese acto administrativo, es lo ideal, revoca ese acto administrativo y dice, no, aquí ya cumplió, entonces revocamos el acto administrativo. O en principio simplemente no lo ejecuta. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces el contratista le van a hacer efectiva la multa, y entonces él decide mejor interponer el recurso que procede, que es el recurso de reposición contra dicho acto, y le indica a la administración, yo ya cumplí. Y la administración dice, pues no me importa, le hago efectiva la multa porque usted igual había incumplido antes. Entonces, ¿qué sucede aquí? El contratista debe demandar a través del medio de control de controversias contractuales por la causal de nulidad de falsa motivación, porque él ya cumplió y la administración no enmendó su error y le dieron la oportunidad con ese recurso de reposición, porque es que la nulidad del acto administrativo se extiende a la de la resolución del recurso. Pero puede suceder que el contratista cumplió, sí o no cumplió, entregó sus 200 trapeadoras, pero entonces él dijo, no, la administración que me va a hacer efectivo eso, entonces decidió no interponer ningún recurso, pero la administración sí se la hizo efectiva y él le tocó pagar esa multa. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe demandar a la administración a través del medio de control, pero ahora es de reparación directa. Y el título de imputación es el daño especial. Porque como se dijo en su momento, o como veremos también, el daño especial es una actividad lícita de la administración.
y además porque aquí se configura una causal de pérdida ejecutoria del acto administrativo, que es el decaimiento, es decir, de manera sobreviniente a la publicidad, desaparecieron supuestos de hecho de ese acto administrativo, porque el supuesto de hecho era el incumplimiento y es manera sobreviniente a la publicidad. Desapareció ese supuesto de hecho que era el incumplimiento, porque el contratista ya no está en incumplimiento. Entonces, el medio de control para controlar la eficacia de los actos administrativos es la reparación directa. Entonces, aquí sería ese medio de control. Por eso es que muchos en estos casos se equivocan eligiendo el medio de control. Muy bien, otro acto administrativo es el que hace efectivo los siniestros, pues el de declaratoria de siniestros. Y entonces aquí vamos a hablar de los siniestros y dijimos pues que eran 4. Entonces digamos, hablemos de los siniestros ordinarios. Y los siniestros ordinarios están previstos desde la planeación en los estudios previos y están previstos en el precio indirecto del contrato como administración, imprevistos y utilidades, el famoso AIU del que nos habló Camila, el precio indirecto del contrato. Los siniestros extraordinarios, y el siniestro extraordinario también nos habló Camila de él, y es que se da cuando se rompe la ecuación financiera. El contratista aquí le solicita a la administración que restablezca el equilibrio contractual y puede suceder entonces que la administración acepte. Entonces se declara el siniestro extraordinario mediante acto administrativo y por tanto la administración restablece el equilibrio o no lo acepta y entonces queda facultado para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través del medio de control de controversias contractuales y le va a pedir al juez contencioso administrativo, primero, que revise el contrato y segundo, es decir, primera pretensión, la revisión del contrato y de manera consecuencial que se restablezca el equilibrio contractual. También están los siniestros contractuales, que son los que están cubiertos por la garantía única de cumplimiento, y los siniestros extracontractuales, que son los que están amparados por la garantía de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, los siniestros los podemos diferenciar, los podemos clasificar. Entonces, de acuerdo con su previsibilidad, pueden ser ordinarios o extraordinarios. Y tanto ordinarios como extraordinarios, ambos se concretan a través de actos administrativos contractuales. Son previsibles. Entonces, cuando son previsibles son ordinarios y cuando son imprevisibles son extraordinarios. De acuerdo con su cobertura, puede ser entonces precontractuales, y se asemejan aquí con las etapas, precontractuales, contractuales y poscontractuales. Pero entonces aquí la concreción no se da en todos los casos a través de un acto administrativo, no en todos los casos como los ordinarios y los extraordinarios, sino que aquí se pueden dar dependiendo entonces de la garantía que se trate. Entonces, si la garantía es una garantía precontractual, su concreción se da a través de un acto administrativo precontractual. Y dijimos que esa garantía precontractual es la garantía de seriedad de la oferta. Y entonces el medio de control aquí es la nulidad y el restablecimiento del derecho. Ese es el medio de control para controlar esa garantía precontractual. Ahora, si la garantía es contractual, es la garantía de cumplimiento y su concreción se da mediante un acto administrativo contractual. Y el medio de control, por tanto, entonces, ¿cuál es? Muy bien, la controversia contractual. Y si es la poscontractual, que ya dijimos que es la garantía de calidad del objeto, y su concreción se da también a través de un acto administrativo que es poscontractual y cuyo medio de control, de acuerdo pues con el Consejo de Estado, es la controversia contractual. Sin embargo, aquí la doctrina ha hecho una crítica a que el Consejo de Estado haya dicho que es la controversia contractual, puesto que no es correcto que se trate de un acto administrativo contractual, sino de un acto administrativo postcontractual, que por este hecho debería seguir la regla entonces de la nulidad y el restablecimiento del derecho. Entonces hay quienes afirman que esa garantía postcontractual es separable del contrato. Es separable del contrato porque es que la nulidad del acto administrativo postcontractual no afecta a la nulidad del acto administrativo, no afecta a la nulidad del contrato estatal. Y es que puede suceder que se entregó a satisfacción, el contrato se ejecutó todo y la administración le dio de manera arbitraria
por expedir un acto administrativo en el que hace efectiva la garantía de calidad del objeto y el objeto está en perfecto estado, es decir, falsa motivación. Entonces hay quienes dicen que debería ser la nulidad y el restablecimiento del derecho. Y eso es importante por aquello de la caducidad, porque la caducidad de la controversia contractual es de 2 años y de la nulidad y el restablecimiento del derecho es de 4 años, es de 4 meses, 4 meses. Y además también está la garantía extracontractual, que ya dijimos que es la garantía de responsabilidad civil extracontractual, en el video anterior hablamos de ella, pero entonces digamos que esta se concreta mediante un llamamiento en garantía a la aseguradora con fines de seguro en el procedimiento contencioso administrativo. Y con eso entonces queda terminada esta etapa, o digamos, si esta etapa de ejecución del contrato estatal. Y con esto entonces en principio quedaría agotado el contrato estatal. Pero entonces podemos hablar de el control del contrato estatal y eso lo hablaremos en el próximo video. Esta parte de control también entonces hace parte de la asignatura de Derecho Procesal Administrativo porque está muy referido a las pretensiones que se le pueden formular a la administración y a la jurisdicción. No siendo más, entonces espero les haya sido útil este video y espero verlos en una próxima ocasión. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal de monitores de la Facultad de Derecho y seguirnos en nuestro Instagram como monitores-derecho UDM. Hasta pronto.